Gracias. Agafo un micro de seguida. Como pueden ver, cojo el micro rápidamente porque la hora condiciona también finalizar el acto y la propia asistencia al mismo. Como director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, simplemente agradecer, voy a hacer un acto formal, como dice el programa, para terminar la jornada. No voy a introducir ningún concepto de los muchos conceptos que han salido hoy aquí, no me atrevería de ninguna forma, pero sí que la Fundación Democracia y Gobierno Local, que es una entidad integrada por 23 diputaciones, cabildos insulares, consells insulars, tiene como finalidad promover este tipo de debates, aportar análisis de elementos en torno al derecho local, ser una plataforma de intercambio de información y en ello pues constato que el resultado de la jornada cumple totalmente este objetivo. Esta jornada, ustedes han visto que es densa, por naturaleza tenía que ser densa, se ha tocado todos los temas, yo creo, de una forma equilibrada. Quiero agradecer a todos los ponentes las magníficas aportaciones que habéis hecho, al director del curso también su estructura y dirección, y a los coordinadores de mesa, de paneles, también su participación. A todos ustedes también lo mismo, algunos son de cerca, otros son de más lejos, pero el tema es un tema que afecta e interesa a todos por un general. Y, concretamente, creo que el resultado del debate que se ha hecho y de las exposiciones podríamos resumir que es un buen ejemplo o testigo de cómo está evolucionando el derecho público hoy día, de cómo están evolucionando las fórmulas, de cómo está evolucionando el lenguaje, los conceptos. Por eso es tan importante el tema de conceptos. Por eso algunas intervenciones también planteaban esquemas que chirrían un poco con estos conceptos nuevos que están planteando aquí. Las influencias exteriores también, se decía en el ámbito anglosajón, pues tienen su presencia. Las normativas comunitarias inciden sobre el derecho interno de forma notable. En definitiva, hay una evolución que está condicionando, las propias reglas de competencia que nos comentaban antes, está condicionando la prestación de los servicios públicos. La transparencia, hoy no ha salido aquí el tema de transparencia precisamente, y quiero hacer notar una cuestión, que es que en la leyes de transparencia, si más no en la catalana, y de buen gobierno, ley de transparencia, acceso a la información pública, o sea, y de participación y buen gobierno, se plantea todo el hecho de la evaluación de los servicios de una forma permanente y periódica, la evaluación externa de los servicios, que va a ser un elemento que tendrá incidencia para calificar, ver en fin, el resultado final, que es el ciudadano cómo valora esta prestación de los servicios públicos. Esto va a tener incidencia en todo lo que estábamos hablando. En definitiva, gracias a todos ustedes por su participación. Espero que tengamos ocasión en otras veces en coincidir con las entidades que hoy hemos organizado este acto, y que es un acto que va a tener recorrido y que espero que haya servido para que ustedes tengan conceptos más clarificados para tomar decisiones. Muchas gracias.